Ya, Buenas tardes. Mi nombre es María Marlene Claudia Almachi. un gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco José Panchi Rengifo. ¿Cuál es su profesión tecnológico-ambiental? Soy arborista de profesión. Trabajo para el municipio de Quito como inspector de arbolado urbano. ¿Cuál es su actividad en el municipio? Superviso la gestión del arbolado, poda y tala de los ejemplares que se encuentran en las vías. ¿Qué edad tiene? 40 años. ¿Cuántos años trabaja como arbolista? Ya llevo 16 años trabajando como arborista, especialista en árboles. ¿Es la primera vez que conoce a unidad de, del Colegio Pichincha? Es la primera vez que ingreso aquí. ¿Anteriormente ha estado en el barrio de Toctiuco en algún trabajo? Sí, nosotros gestionamos los árboles que se encuentran en las quebradas, en las áreas verdes y en los parquecitos que quedan alrededor de este lugar. ¿Qué opina sobre el cuidado de las plantas, árboles, especialmente en las instituciones educativas como mi colegio? Realmente me da pena porque hay poca gestión y peor una gestión técnica como el arbolado. Fueron plantados muchos árboles hace muchos años de una forma no técnica. No pensaron qué va a pasar con las raíces. Plantaron por plantar y ahora, después de muchos años, comienza a tener problemas. Esto implica mantenimiento, recursos de padres o del gobierno que en ocasiones a veces no tiene. Y viene a ser un problema porque este es un lugar con una diana de impacto muy alta. Hay muchos niños, siempre hay gente aquí. Entonces, el haber plantado cosas sin tener un criterio implica que la gente tenga que hacer un mantenimiento o a veces hasta retiro de árboles. Entonces, no estoy muy de acuerdo con cómo se lleva el mantenimiento de los árboles al interior de las unidades educativas. Mi proyecto es colocar los nombres científicos en las plantas de mi colegio. ¿Cree usted que al colocar los nombres de plantas y árboles ayudaría a tener conciencia del cuidado y ambiental de la naturaleza? Claro, por supuesto. Lo que pasa está de que la gente muy poco ve para arriba y la gente por lo general está siempre viendo hacia el piso. Entonces, que esté el nombre ahí siempre va a llamar la atención para que alguien lea el nombre y mire hacia arriba. Entonces, yo creo que es una muy bonita iniciativa poder darles un nombre a las cosas como debe ser. He visto en el parque La Alameda, están con rótulos porque son patrimoniales. Sí, realmente se hizo una declaratoria de árboles que fueron plantados anteriormente. Muchos fueron traídos por el padre Sodiro. Él tenía un jardín botánico donde le traían muchos árboles de otros lugares y él germinó, hizo la reproducción de árboles. Ahí tenemos especies patrimoniales como un secoya, que no hay en ninguna otra parte del mundo, de aquí de Quito, de Ecuador. Entonces, al ser un lugar emblemático con árboles especiales que tuvieron un propósito, el municipio les hizo un seguimiento, tasó su fecha, tasó quién lo había hecho, o en su particularidad, la secoya es la única especie aquí. Entonces, al haber eso, los declararon como patrimoniales por ser especies que influyen mucho en la ciudad. Tal fue así que la parada del metro se movió varios metros por los árboles patrimoniales. ¿Cuándo considera que son patrimoniales? Deben tener ciertas características. Primero que todo, ser una especie nativa.
en una especie nativa, que tenga un porte monumental, que no hayan sido podados o agredidos anteriormente, o en su caso que haya pasado algo en especial, como que Simón Bolívar era el lugar donde él descansaba cuando venía. Tiene que tener alguna particularidad para determinarlos como un árbol patrimonial. Sus años, su edad y su aporte a la sociedad también puede ser. Tiene que tener alguna particularidad, algo que sea diferente de los demás árboles para poder ser patrimonial. ¿Cree que algunos de los árboles de mi colegio podrían ser patrimoniales? Sí, hay varios candidatos aquí. Me gustó mucho un capulí que se encuentra en la subida junto a las aulas. Es un árbol que es de esta zona, aparte que aporta comida a las aves. Es un árbol que no necesita mucho mantenimiento, pero sí determiné que tenía problemas con el muérdago, que lo puede matar a futuro. Entonces él podría ser un buen candidato donde se destinen recursos para tratar de salvarlo y que él sea algo representativo de la institución. ¿Cómo identifica usted a las especies? ¿Cómo las clasifico o las identifico? ¿Le identifica usted? Bueno, ¿cómo yo logro identificar? Yo estudié mucho el tema taxonómico de las especies, tanto nativas como exóticas. Para yo poder ser un arborista como tal, tengo que tener un conocimiento bastante amplio de las especies que tenemos o nos rodean. Entonces se puede hacer mirando su hoja, tratando de oler su hoja para ver a qué huele, viendo sus flores, sus frutos, y ya podemos saber cuál es el nombre de esa especie propia. ¿Usted puede identificar cuánta altura puede tener un árbol o cómo lo determina? Ya, sabemos en el piso climático donde se encuentran. Estamos a 3.200, 300 metros y sabemos cómo los árboles se van a comportar en este piso climático. Como pasa con un aguacate que tenemos allá atrás que está enfermo, decaído y no ha crecido. ¿Por qué? Porque no es de su región. Entonces tiene aquí 2 metros. Este mismo árbol en Guayabamba puede llegar a medir 15 metros de altura. Entonces, como ya sabemos qué especies son y cuáles son las de esta altitud y de este clima, podemos determinar muy bien hasta cuánto pueden llegar a crecer. Por ejemplo, ¿cuántos años podrían tener los árboles más grandes de mi colegio? ¿Cuántos años? Pienso que los de eucaliptos que están al fondo, que deben tener unos 35 años de edad, que fueron puestos por semilla, no se ven que fueron cosechados anteriormente y son los más altos de aquí. Aparte de la Alameda, ¿otros lugares conoce usted donde las plantas tienen nombre? Todos los parques metropolitanos tienen árboles que tienen sus nombres, tanto desde el equinoccial al norte en Pomaski, como al sur en las Cuadras tenemos árboles patrimoniales. Entonces la mayoría de especies exóticas diferentes con portes monumentales están marcados o censados. ¿Podría recomendarme algún material para el rótulo? Debe ser algún policarbonato, de preferencia que no sea tan grande. Segundo, que no sea algo que introduzca algo hacia la corteza o hacia el tronco. Le recomendaba algo como caucho o algo elástico que permita que a medida que el árbol va creciendo, él no lo estrangule. Porque la mayoría de los errores es poner cintas que dañan y pueden hacer que un árbol se muera. ¿Qué precauciones técnicas se debe considerar al fijar el rótulo al tronco, a la rama, para evitar daño al arbolito? Primero que todo no causar agresiones con taladros o martillos. Eso es lo primero, porque cuando se introducen estos materiales, lo que hacen es que causan pudrición.
el árbol lo absorbe, compartimenta eso, pero en ocasiones quedan esas heridas expuestas. Queremos salvar un árbol, pero en nuestra forma de salvar al árbol ponemos algo que lo está agrediendo. Entonces, entre más superficial sea o más por encima sea, es mucho mejor. Lo mejor de que esté adentro de una escuela es que se va a poder conservar, porque los muchachos deben tener una inducción de que por qué está puesto, cuál es el fin y que no se debe topar. Pero si estaríamos en la parte afuera, debería ponerse a una altura bastante considerable para evitar que la gente lo vandalice o lo saque, porque así hay la gente. Pero entre menos agresión haya en el tronco o en su corteza, mucho mejor para el árbol. Según el valor educativo y la relevancia científica, ¿por qué cree que es fundamental desde su punto de vista que los estudiantes aprendan a utilizar los nombres científicos latín en lugar del nombre comunes? Es mucho mejor, ¿por qué? Porque todos tenemos un único nombre. Y a mí me ha pasado que yo he viajado a otros países donde cada árbol, que yo los conozco con el nombre común, con el nombre científico, los llaman de otra manera. Los llaman de diferente manera. Entonces, al manejarnos un nombre único, digamos, ciprés macrocarpa, sabemos que ese es ciprés macrocarpa, que no es un ciprés piramidal, que no es ningún otro. No es que le podaron y le dieron la forma, sino que es un ciprés macrocarpa y podemos identificar, saber cuál es su crecimiento, saber cuál va a ser su altura, saber cómo van a ser sus raíces. Pero al manejarnos nombres comunes, esto se pierde. Al tilo lo conocen en otro lugar como el sauco, no lo conocen como tilo. Entonces eso nos hace no poder tener una referencia muy específica del árbol como tal. Entonces utilizar los nombres científicos nos ayudan a identificarlos de mejor manera. ¿Cree que se podría implementar este proyecto en una ciudad? Sí, por supuesto. Y puedo darle un consejo. Puedo darle lo que he visto en otros países y que a veces no se toman iniciativas acá en Ecuador. Estuve en Bogotá en diciembre del año pasado y ahí me gustó mucho porque los árboles no solo tenían una plaqueta, sino que tenían un código QR. En el código QR decía el nombre científico, la especie, el mantenimiento que le estaban dando al árbol, futuros mantenimientos y hasta eliminación del árbol. Entonces había toda una información, ya no solo un nombre científico, ya no su familia, ya no solo su género o el año, sino que todo detallado dentro de un código QR, y ahora es lo que la mayoría de jóvenes utilizan. Y hasta por curiosidad uno se acerca y lo escanea. Entonces hay mucha gente que les da pereza ver el tema de leer, pero al tener la curiosidad, al tener este código, lo que hace es que la gente se inquiete y vea, quiero saber cuál es el nombre de este árbol. Pero mi mamá le decía tilo, pero es sauco, entonces voy a ver, es un tilo, no ha sido, entonces, se va a morir, ya lo van a retirar, o está en proceso de recién lo plantaron o lo trasplantaron. Entonces sería muy bonito que esto lo implemente pensando un poquito más allá, no solo son un nombre. Muchísimas gracias por todo eso, mamá, muchas gracias. No, de nada, cuando gusten, un gusto. Gracias. Cuando deseen, ¿no? ¿Verdad? Cuando deseen, un gusto. Mil gracias. Espero haber sido de su ayuda, haber podido aportar.